Los neandertales eran dueños de Europa mucho antes de que los sapiens pusieran un pie en estas tierras. Fueron los reyes de los glaciares, curtidos por inviernos tan largos que un hombre moderno se volvería loco con solo pensarlo. Su mundo era de hielo y hueso, lanzas cortas, herramientas sólidas, fuego que mantenían vivo como si fuera un dios, y funcionaba. Eran fuertes, robustos, hijos del frío. Pero entonces, desde las llanuras africanas, aparecieron los otros, esos que venían del sur con la arrogancia del que trae algo nuevo en la mano. Los Homo sapiens llegaron con un arma invisible, la astucia, y también con algo que parecía una maldición disfrazada de don, la capacidad de imaginar. Mientras el neandertal tallaba su lanza para el ciervo que necesitaba comer hoy, el sapiens ya estaba soñando con cómo exterminar mañana a los clanes vecinos. Esa diferencia, pequeña, casi imperceptible, fue la grieta que lo cambió todo. Los primeros encuentros no fueron tan gloriosos como nos gusta imaginarlos. Hubo intercambios, incluso mestizaje, porque la carne humana nunca ha sido ajena al deseo. Pero la convivencia fue corta, casi un paréntesis incómodo en una historia escrita en sangre. Pronto los sapiens comprendieron que aquellos gigantes de frente amplia y cuerpo macizo eran un obstáculo, y que con obstáculos no se dialoga, se les aparta. Lo hicieron con precisión quirúrgica. Atacaban de noche, cuando el fuego de los neandertales se apagaba un instante y los ojos tardaban en acostumbrarse a la oscuridad. Entraban como sombras, silenciosos, y degollaban a los más viejos primero. Luego quemaban las cuevas, para que ni siquiera quedaran huesos que contaran la historia. Porque sí, el exterminio siempre fue un espectáculo de limpieza, dejar la tierra como si ellos hubieran sido los primeros. Recuerda este detalle, porque es fundamental. Los neandertales no fueron derrotados por fuerza, fueron exterminados por cálculo. Y ese cálculo no nació del hambre o la necesidad inmediata, nació del oscuro placer de demostrar dominio, de experimentar la dulce sensación de ver al otro desaparecer. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante? Que esa misma mirada calculadora, la de los sapiens mirando a sus primos robustos como presas, sigue viva en nosotros. Cambiamos la lanza por un misil, el claro fangoso por una sala de juntas, pero la sonrisa del que disfruta al aplastar al otro es exactamente la misma. Así que cuando vuelvas a la escena de la hoguera, cuando veas a esos dos individuos mirándose con odio bajo la luz roja del crepúsculo, entiende esto: no son solo dos hombres primitivos luchando por sobrevivir. Son dos civilizaciones enfrentadas, dos futuros que no pueden coexistir. Y lo que estaba en juego no era una vida, sino el derecho a escribir la historia. Imagina la escena, no un combate aislado, no un arrebato de rabia animal, sino algo cuidadosamente organizado, casi coreografiado, como si se tratara de una obra de teatro primitiva. Porque los Homo sapiens, a diferencia de los neandertales, no solo mataban para comer, ellos mataban para demostrar, para celebrar y, sobre todo, para gozar del poder. Era un ritual que mezclaba la necesidad con el espectáculo, y te aseguro que si hubieras estado allí, habrías sentido esa mezcla nauseabunda de miedo y fascinación que te obliga a mirar, incluso cuando quisieras apartar la vista. El clan Sapiens se reunía bajo un cielo ennegrecido por el humo. Hombres, mujeres, incluso los niños, todos presentes, porque desde pequeños aprendían a no temer a la sangre, sino a venerarla. Los neandertales eran dueños de Europa mucho antes de que los sapiens pusieran un pie en estas tierras. Fueron los reyes de los glaciares, curtidos por inviernos tan largos que un hombre moderno se volvería loco con solo pensarlo. Su mundo era de hielo y hueso, lanzas cortas, herramientas sólidas, fuego que mantenían vivo como si fuera un dios, y funcionaba. Eran fuertes, robustos, hijos del frío. Pero entonces, desde las llanuras africanas, aparecieron los otros, esos que venían del sur con la arrogancia del que trae algo nuevo en la mano. Los Homo sapiens llegaron con un arma invisible, la astucia, y también con algo que parecía una maldición disfrazada de don, la capacidad de imaginar. Mientras el neandertal tallaba su lanza para el ciervo que necesitaba comer hoy,
el Sapiens ya estaba soñando con cómo exterminar mañana a los clanes vecinos. Esa diferencia, pequeña, casi imperceptible, fue la grieta que lo cambió todo. Los primeros encuentros no fueron tan gloriosos como nos gusta imaginarlos. Hubo intercambios, incluso mestizaje, porque la carne humana nunca ha sido ajena al deseo. Pero la convivencia fue corta, casi un paréntesis incómodo en una historia escrita en sangre. Pronto los Sapiens comprendieron que aquellos gigantes de frente amplia y cuerpo macizo eran un obstáculo, y que con obstáculos no se dialoga, se les aparta. Lo hicieron con precisión quirúrgica. Atacaban de noche, cuando el fuego de los neandertales se apagaba un instante y los ojos tardaban en acostumbrarse a la oscuridad. Entraban como sombras, silenciosos, y degollaban a los más viejos primero. Luego quemaban las cuevas, para que ni siquiera quedaran huesos que contaran la historia. Porque sí, el exterminio siempre fue un espectáculo de limpieza, dejar la tierra como si ellos hubieran sido los primeros. Recuerda este detalle, porque es fundamental. Los neandertales no fueron derrotados por fuerza, fueron exterminados por cálculo, y ese cálculo no nació del hambre o la necesidad inmediata, nació del oscuro placer de demostrar dominio, de experimentar la dulce sensación de ver al otro desaparecer. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante? Que esa misma mirada calculadora, la de los Sapiens mirando a sus primos robustos como presas, sigue viva en nosotros. Cambiamos la lanza por un misil, el claro fangoso por una sala de juntas, pero la sonrisa del que disfruta al aplastar al otro es exactamente la misma. Así que cuando vuelvas a la escena de la hoguera, cuando veas a esos dos individuos mirándose con odio bajo la luz roja del crepúsculo, entiende esto, no son solo dos hombres primitivos luchando por sobrevivir. Son dos civilizaciones enfrentadas, dos futuros que no pueden coexistir. Y lo que estaba en juego no era una vida, sino el derecho a escribir la historia. Imagina la escena, no un combate aislado, no un arrebato de rabia animal, sino algo cuidadosamente organizado, casi coreografiado, como si se tratara de una obra de teatro primitiva. Porque los Homo sapiens, a diferencia de los neandertales, no solo mataban para comer, ellos mataban para demostrar, para celebrar y, sobre todo, para gozar del poder. Era un ritual que mezclaba la necesidad con el espectáculo, y te aseguro que si hubieras estado allí, habrías sentido esa mezcla nauseabunda de miedo y fascinación que te obliga a mirar, incluso cuando quisieras apartar la vista. El clan Sapiens se reunía bajo un cielo ennegrecido por el humo. Hombres, mujeres, incluso los niños, todos presentes, porque desde pequeños aprendían a no temer a la sangre, sino a venerarla. La caza del neandertal se preparaba con el mismo fervor con que después, milenios más tarde, se alzarían gladiadores en el Coliseo. Primero acechaban durante días, siguiendo las huellas profundas en la nieve, los restos de huesos quebrados, el olor a grasa animal quemada. El neandertal, confiado en su fuerza, rara vez se escondía, y allí estaba la ventaja. Mientras él confiaba en el músculo, el Sapiens confiaba en la emboscada. El ataque se desencadenaba de repente, con gritos agudos que cortaban el silencio de los bosques. Los hombres rodeaban a la presa humana, lanzando piedras afiladas desde la distancia, mientras las mujeres ululaban, incitando al frenesí. El neandertal, desconcertado, corría hacia adelante solo para encontrarse con trampas cavadas en el suelo, con lanzas clavándose en su piel desde ángulos imposibles. El objetivo no era matarlo rápido, no, el objetivo era verlo resistir, verlo retorcerse, verlo caer lentamente hasta que la tierra quedara regada de su sangre. Cuando por fin caía, el silencio se imponía por un instante. Era el momento más inquietante, ese respiro colectivo en el que todos observaban cómo el gigante se desplomaba, como su respiración se volvía un gorgoteo espeso, y entonces, como una señal invisible, comenzaba la celebración. Danzaban alrededor del cuerpo, lo golpeaban con palos, se burlaban con chillidos guturales, porque sí, el exterminio se disfrazaba de rito, y lo más cruel, los niños eran los encargados de dar el golpe final, de clavar la lanza corta o de abrir la garganta con sílex,
como una lección de pertenencia. Mira, decían con el gesto, estos somos, los que matamos. ¿Y qué pasaba con los cuerpos? No se desperdiciaban, claro, algunos se devoraban en festines donde la carne aún palpitaba sobre las brasas. Otros eran exhibidos, colgados de ramas altas como advertencia, dejando que el olor dulzón de la descomposición marcara el territorio. Los huesos se partían para chupar la médula, esa sustancia grasa y nutritiva que era considerada un manjar. Era la manera de gritarle al mundo que aquel ser, que aquella especie, no solo había sido derrotada, había sido devorada. Aquí hay que ser claros, los neandertales no desaparecieron en silencio, se extinguieron entre el rugido y la carcajada de los sapiens, y cuando en las cuevas pintaban escenas de caza, no eran solo bisontes o ciervos lo que plasmaban. Había sombras más anchas, figuras más humanas, que algunos arqueólogos prefieren pasar por alto porque incomoda demasiado admitirlo. Nuestros antepasados disfrutaban pintando la muerte de sus primos como si fuera trofeo. Así que cuando alguien intenta romantizar la prehistoria, hablar de la nobleza del hombre primitivo, basta con mirar estas escenas. Allí, en ese barro salpicado de sangre y humo, nació la primera fiesta humana, la fiesta de matar. Sí, los neandertales resistieron, no fueron simples víctimas pasivas esperando su exterminio, no. Tenían su orgullo, su fuerza y su rabia ancestral. Imagínalos, cuerpos anchos, manos enormes capaces de destrozar un cráneo con una sola piedra, respiraciones profundas como rugidos que hacían vibrar la noche. Cuando comprendieron que los sapiens no venían a comerciar ni a compartir cuevas, sino a arrebatarles la tierra bajo los pies, se levantaron como bestias acorraladas. Y cuando una bestia se ve acorralada, muerde. Las defensas eran rudimentarias pero brutales. Se atrincheraban en cuevas altas, inaccesibles, donde el humo del fuego salía por grietas apenas visibles. Organizaban emboscadas primitivas, grandes rocas rodando desde lo alto de un barranco cuando los grupos de sapiens se acercaban demasiado. Los más jóvenes eran enviados como exploradores, con el oído agudo para detectar el menor crujido de ramas, y cuando los atrapaban los neandertales no tenían piedad. Rompían huesos con martillazos de piedra, arrancaban orejas como trofeos y dejaban los cadáveres de los invasores a la entrada de sus cuevas como un mensaje tan claro como el fuego: aquí no pasarás. Pero había un problema, y no era la fuerza, de eso les sobraba, sino la mente. Los sapiens jugaban al ajedrez mientras los neandertales todavía se peleaban con las fichas. Cada emboscada exitosa traía represalias inmediatas, incendios provocados que convertían refugios en trampas mortales, ataques nocturnos, donde las mujeres y los niños eran los primeros en caer. Porque, ¿qué mejor manera de desmoralizar a un clan que arrancarle el futuro de un tajo? Los neandertales intentaron también la táctica del miedo. Algunos relatos grabados en la roca, con figuras monstruosas y cuerpos descuartizados, parecen más que simples pinturas, eran advertencias, mensajes de terror destinados a los enemigos. Pero para los sapiens, esos mensajes eran poco más que dibujos infantiles. Respondían con fuego, con trampas, con números. Porque sí, la otra gran ventaja de los sapiens era esa, eran más. Llegaban en oleadas, como plaga de langostas, multiplicándose con una eficacia casi insultante. Los neandertales, en cambio, eran pocos, dispersos, aislados en grupos pequeños que se consumían lentamente entre guerras internas y enfermedades. Y aquí llega lo más trágico: la resistencia, por más feroz que fuera, estaba condenada desde el principio, porque cada victoria de los neandertales era efímera, un rugido apagado rápidamente por la maquinaria del exterminio sapiens. Lo que ellos pensaban que era defensa, el enemigo lo interpretaba como una excusa más para aniquilarlos con mayor crueldad. Los sapiens no veían en la resistencia un problema, sino un espectáculo, y cuanto más luchaban los neandertales, más justificaban los otros su placer de cazarlos como animales. Si cierras los ojos, puedes oírlo, el eco de esas batallas en valles helados, el choque de piedra contra hueso, los alaridos mezclados con el crujido del fuego. Puedes olerlo,
el hedor de cuerpos quemados mezclándose con el aroma rancio de la grasa animal. Esa es la verdadera memoria de nuestra especie, no solo la capacidad de sobrevivir, sino de convertir la extinción del otro en un entretenimiento. Y aún así, algunos neandertales lograron escapar, esconderse, incluso mezclarse con los enemigos, porque sí, mientras unos morían con la lanza clavada en el pecho, otros eligieron otra vía, la sangre compartida. Y esa elección, que algunos llamarían traición, cambió para siempre la historia de la humanidad. El exterminio tenía dos caras, la del fuego y la del deseo, porque mientras unos sapiens hundían lanzas en los pechos de los neandertales, otros hundían sus cuerpos en las hembras capturadas. Sí, así de brutal, así de directo. El mestizaje no fue un acto romántico de dos mundos que se encuentran, fue una mezcla impuesta, un cruce entre la violencia y la necesidad, entre la lujuria y la estrategia. Cada vez que un clan sapiens arrasaba una cueva, los cuerpos de los varones quedaban en el suelo, desangrándose sobre la roca, mientras las mujeres eran arrastradas por el pelo hasta el campamento enemigo. Allí, bajo la mirada de todos, eran forzadas, porque nada era privado en esa época. El sexo no era un secreto, era un espectáculo y, a la vez, una forma de dominación. Y sin embargo, de esa brutalidad nacieron hijos híbridos, con la frente ancha de Neandertal y la mirada astuta de Sapiens. Algunos arqueólogos han encontrado esqueletos que muestran exactamente eso, huesos más gruesos que los de un Sapiens puro, pero con cráneos de forma distinta, como si la naturaleza no hubiera tenido tiempo de decidir a qué bando pertenecían. La genética moderna lo confirma. Tú, yo, todos los que descendemos de poblaciones fuera de África llevamos en nuestra sangre un pequeño porcentaje de ADN neandertal. Sí, dentro de ti vive el eco de esos cuerpos forzados en cuevas, el recuerdo biológico de una unión que no fue elegida. El mestizaje, por cruel que suene, fue también una estrategia. Los sapiens sabían que al engendrar hijos con las hembras de sus enemigos, debilitaban poco a poco la pureza de sus clanes. Lo que no podían matar directamente, lo absorbían, lo diluían, hasta hacerlo desaparecer en el torrente de generaciones. Era un arma silenciosa, un genocidio disfrazado de alianza carnal. Y mientras tanto, los híbridos crecían, mirados con desconfianza tanto por unos como por otros. Demasiado sapiens para ser neandertales, demasiado neandertal para ser sapiens. Criaturas liminales, testigos vivos de que la extinción no siempre llega de un tajo limpio, a veces se infiltra gota a gota en la sangre. Pero no te equivoques, aunque hoy algunos quieran romantizar ese cruce, la realidad fue oscura. Era poder, era dominio, era el placer retorcido de engendrar en el cuerpo del enemigo derrotado. Y los sapiens, con esa sonrisa que mezcla inteligencia con crueldad, lo sabían perfectamente. Cada nacimiento mestizo era una victoria silenciosa, otra piedra en la tumba de un linaje entero. Piénsalo bien, mientras los neandertales resistían en las montañas, golpeando rocas contra cráneos en un último intento de defender su tierra, la verdadera batalla se libraba en los vientres de sus mujeres, y allí, donde no llegaba la lanza, llegaba la semilla. Por eso, cuando hablamos de la extinción neandertal, no deberíamos imaginar solo batallas sangrientas y cadáveres colgando de ramas. También deberíamos pensar en cunas improvisadas, en bebés híbridos llorando en la noche, símbolo vivo de que a veces la victoria no se mide en cadáveres, sino en descendencia, porque sí, matar y mezclarse con la sangre de los vencidos no era suficiente para los sapiens. La verdadera conquista pasaba por robar lo que los neandertales valoraban por encima de todo: su mundo, su conocimiento y su forma de enfrentar la muerte. Imagínalos, ellos, que habían aprendido a sobrevivir en los glaciares, a leer el viento, a interpretar el canto de los animales como presagio. Veían cómo los sapiens llegaban con gestos extraños y ruidos más allá de lo natural, con fuego portado como un dios en la palma de la mano, y comenzaban a imponer sus reglas sobre la vida y la muerte. Los ritos funerarios de los neandertales eran sencillos pero profundos. Enterraban a los muertos con cuidado, a veces con flores o piedras,
quizá creyendo en algo más allá del frío suelo que los cubría. Para ellos, cada vida tenía un eco, un respeto, un sentido. Los sapiens, en cambio, miraban esos gestos con desdén. No es que no entendieran el valor de un cuerpo, es que tenían prisa. Prisa por enseñar que su mundo era el que importaba, que sus dioses y su fuego debían gobernar el territorio. Así que cuando encontraban un cadáver, no lo honraban, lo destruían, lo mostraban como advertencia, o lo empleaban para experimentos macabros con huesos y piel. Los neandertales observaban, impotentes, como su espiritualidad era desmembrada junto con sus cuerpos. Y aquí es donde entra la ironía amarga de la historia. La misma curiosidad que salvó a los sapiens de la extinción fue también la que permitió que fueran tan crueles. Mientras un neandertal veía en la naturaleza algo sagrado, el sapiens la veía como recurso, como escenario para experimentar, para dominar, para dejar su huella, incluso en los muertos. Algunos investigadores han hallado esqueletos neandertales con marcas de herramientas de piedra que no pertenecen a cacerías ni accidentes, símbolos de experimentación, de estudio macabro, de un interés científico primitivo mezclado con placer por la dominación. La muerte dejó de ser un tránsito y se convirtió en un espectáculo, y el espectáculo era suyo. Y en medio de todo esto, te recuerdo que si aún no lo has hecho, suscribirte al canal te permitirá seguir explorando cada detalle crudo de estas historias, porque lo que estamos relatando no son cuentos, son las raíces de nuestra especie, su ingenio, su crueldad y, sobre todo, su placer oscuro al dominar al otro. Pero volvamos al conflicto directo. Los neandertales, aunque disminuidos y desmoralizados, no se rendían, se refugiaban en cuevas más profundas, en valles escondidos, siempre alerta al menor sonido de pasos humanos. Construían trampas rudimentarias, escondían provisiones y, en ocasiones, realizaban emboscadas nocturnas. Pero la desventaja era clara: cada encuentro con los sapiens, que eran más numerosos y más organizados, se convertía en una carnicería. La combinación de fuego, planificación y crueldad sistemática garantizaba que la resistencia durara poco, y los híbridos nacidos de la violencia se multiplicaban silenciosamente, asegurando que el legado genético de los neandertales se diluyera incluso sin darse cuenta. Y mientras la extinción avanzaba, algo curioso ocurría: la inteligencia de los sapiens se alimentaba de la resistencia del enemigo. Cada estrategia, cada emboscada frustrada, cada lucha cuerpo a cuerpo servía como entrenamiento, como lección de crueldad calculada. Lo que los neandertales consideraban defensa, los sapiens lo convertían en escuela para perfeccionar el arte de matar y sobrevivir. La historia no se mide en siglos ni en generaciones, sino en cada grito, cada caída, cada sangre derramada que enseñaba a los sapiens cómo dominar sin piedad. Las emboscadas finales eran poesía sangrienta, cruelmente coreografiada por los sapiens. Imagina un valle cubierto de niebla, la respiración helada del invierno sobre la tierra congelada, y la figura robusta de un neandertal avanzando con cautela, ajeno al filo de la muerte que le esperaba. Los sapiens se ocultaban entre rocas y árboles, moviéndose casi en silencio, tan sincronizados que parecían un solo organismo. Cada lanzamiento de lanza estaba calculado para herir, aturdir y, finalmente, someter. El eco de los gritos se mezclaba con el crujir de ramas bajo pies ligeros, y el aire olía a sangre y a hierro, a carne recién rota y a desesperación. Los neandertales, por más fuertes que fueran, no estaban preparados para esta estrategia. Sus armas eran efectivas, sí, pero lentas: mazas, piedras y lanzas cortas. Frente a la rapidez de los sapiens, cada defensa era inútil, cada intento de contraataque un acto de desesperación que aceleraba la muerte. Y, sin embargo, resistían hasta el último aliento. Cada caída de un compañero era un grito para los vivos y un recordatorio de que la extinción podía sentirse lenta, cruel y absolutamente inevitable. En medio de ese horror surge la ironía que hace que la historia sea más que un relato de matanzas. Los sapiens,
En su aparente ferocidad, estaban afinando no solo su destreza para matar, sino también su sentido de comunidad, de estrategia y de supervivencia. Mientras un neandertal moría, su sangre enseñaba a los sapiens la geometría del combate, la fuerza necesaria para controlar la presa más grande y la precisión para reducir al enemigo sin desperdiciar recursos. La violencia era cruel, sí, pero también era lección, un entrenamiento brutal para lo que vendría después, la conquista total de territorios y de especies. Y mientras algunos podrían sentir horror ante estas escenas, recuerda que estas muertes no fueron inútiles para los sapiens. Cada emboscada perfeccionaba su ventaja evolutiva. Cada caída de un neandertal aumentaba la confianza y el control del grupo, cimentando la supremacía de la inteligencia sobre la fuerza bruta. No era solo matar por matar. Era matar para sobrevivir, para dominar, para enseñar a la siguiente generación que la debilidad no se perdona. En medio de este relato, es inevitable reconocer un detalle aún más cruel. Las mujeres neandertales que lograban escapar de estas emboscadas eran codiciadas, no solo por su capacidad de engendrar hijos híbridos, sino porque conocer sus rutas de escape significaba obtener información vital sobre refugios y estrategias del enemigo. La sexualidad y la supervivencia se entrelazaban, y cada elección, cada captura o cada huida, contribuía a un tablero de ajedrez mortal donde la inteligencia y la violencia dictaban las reglas. Los últimos refugios de los neandertales eran cuevas profundas, laberintos de piedra y sombra donde la luz apenas tocaba las paredes cubiertas de carbón y grasa de animales. Allí, los supervivientes se movían con la precisión de fantasmas, escuchando cada crujido, cada respiración, cada murmullo que anunciara la llegada de los sapiens. El aire estaba espeso, cargado del olor a humo, a pelo chamuscado y a miedo. Cada inhalación quemaba los pulmones. Cada exhalación era un recordatorio de que el enemigo estaba afuera, implacable y calculador. En estos santuarios, la vida era un acto de resistencia ritual. Los neandertales limpiaban y reparaban sus armas, contaban historias para mantener viva la memoria de los caídos, y hasta ejecutaban pequeñas ceremonias para apaciguar a los espíritus de la muerte que rondaban cada rincón. Algunos arqueólogos han encontrado restos de huesos colocados cuidadosamente, piedras alineadas, signos de que incluso en la desesperación buscaban orden y sentido, un intento de imponerse sobre el caos que los rodeaba. Pero los sapiens, siempre atentos, descifraban estos signos como mapas de sus movimientos, y lo que era consuelo para los neandertales se convertía en información letal para sus enemigos. Y aquí, justo en este momento, aprovecho para recordarte que suscribirte al canal no es solo para seguir la historia, es para entender cómo la brutalidad de nuestros ancestros moldeó nuestra especie. Mientras los neandertales luchaban por cada centímetro de sombra, los sapiens aprendían que la paciencia y la estrategia eran armas más letales que la fuerza bruta. Cada incursión, cada intento fallido de entrada, enseñaba al cazador humano a calcular, a anticipar, a dominar el territorio sin desperdiciar energía. La muerte de unos era la educación de otros. Dentro de estas cuevas, se produjo la última resistencia organizada, emboscadas improvisadas con lanzas afiladas, piedras rodadas desde alturas, gritos que pretendían asustar al enemigo y defender lo que quedaba. Pero incluso en estos momentos de coraje, la tragedia era palpable, los cuerpos se amontonaban, los gritos resonaban como ecos de siglos, y el frío invierno glacial perforaba la carne y los huesos. Cada caída de un neandertal era un recordatorio de que la extinción era un proceso meticuloso, sostenido por la inteligencia fría y despiadada de los sapiens. Lo más cruel de todo era que, a pesar de todo, los neandertales no perdieron su humanidad. Compartían alimentos, cuidaban a los heridos, consolaban a los que lloraban. La brutalidad de los sapiens no podía borrar la empatía de quienes habían aprendido a sobrevivir en un mundo donde cada día era una batalla contra el hielo, contra la escasez, contra la propia muerte. Y mientras el enemigo acechaba afuera, ellos se aferraban a sus rituales y a sus recuerdos, intentando sostener un fragmento de dignidad en medio de la carnicería.
Finalmente, la paciencia de los sapiens dio frutos. Se acercaron a los refugios como sombras calculadas, usando cada grieta de roca y cada túnel como aliado. No era un ataque impulsivo ni descuidado, era la materialización de siglos de aprendizaje evolutivo. Las lanzas silbaban en el aire, las piedras caían con precisión mortal, y cada neandertal que intentaba escapar, encontraba solo más muerte acechando en el camino. El frío del invierno era un enemigo silencioso, pero los sapiens lo usaban como cómplice. El hielo y la nieve amplificaban los sonidos, hacían más resbaladizo el terreno, y cada caída accidental se sumaba a la carnicería. Los neandertales intentaban resistir, pero su fuerza física no podía vencer la coordinación ni la astucia. Gritos, rugidos y lamentos llenaban las cuevas mientras los sapiens avanzaban, encendiendo fuego estratégicamente para cortar rutas de escape y obligar a los supervivientes a salir de sus escondites. Cada chispa era un recordatorio de que el mundo estaba cambiando, de que la era de los neandertales llegaba a su fin, y de que la especie más astuta, más cruel y más implacable estaba tomando control total del territorio. Aquí, justo en medio del relato, te recuerdo que suscribirte te permite seguir este viaje oscuro, entender los mecanismos de la violencia primitiva y ver cómo el placer de matar y dominar estaba codificado en la evolución humana mucho antes de que existieran ciudades o ejércitos. Mientras los sapiens arrasaban los refugios, la atmósfera se llenaba de humo, sangre y desesperación. Cada golpe, cada herida, cada grito era una lección para los vivos. La vida es frágil, y la supremacía pertenece a quien sabe esperar y atacar con precisión. Algunos neandertales intentaron rendirse, levantar las manos o retroceder con miedo, pero los sapiens habían aprendido que la compasión era un lujo peligroso. La ejecución de los débiles no solo aseguraba la supervivencia del grupo, sino que también reforzaba el miedo, un arma psicológica que debilitaba a los demás antes incluso de que las armas tocaran su piel. La sangre derramada no era solo un fin, era un medio, un instrumento de enseñanza y dominio que aseguraba que la extinción sería completa y definitiva. El olor de la muerte, mezclado con el humo de la madera y la carne quemada, impregnaba cada rincón de las cuevas. Los neandertales que quedaban temblaban, conscientes de que el final era inevitable. Sus rituales, sus historias, sus intentos de organizar resistencia eran en vano frente a la frialdad calculada de los sapiens. Y sin embargo, la dignidad en sus últimos actos, la valentía y el cuidado mutuo entre ellos, hacían que su derrota se sintiera aún más trágica, aún más cruel en contraste con la eficiencia despiadada del atacante. Los últimos refugios cayeron como castillos de arena ante la marea. Los neandertales que quedaban, pocos y agotados, se enfrentaban a un enemigo que conocía cada movimiento, cada punto débil, cada patrón de resistencia. No hubo misericordia, no la podía haber. Las lanzas perforaban cuerpos, las piedras despedazaban huesos, los gritos de agonía se mezclaban con el rugido del viento helado que recorría las cuevas. La muerte era precisa, meticulosa y, para los sapiens, extrañamente satisfactoria. El dominio se experimentaba en la carne y en el miedo que impregnaba el aire. El humo llenaba los túneles, el olor de la carne chamuscada y la sangre fresca penetraba los sentidos. Cada paso hacia la salida era un testimonio del colapso inevitable de la resistencia. Los sapiens no solo eliminaban cuerpos, destruían rituales, borraban historias, aniquilaban memorias. Cada neandertal caído era un mensaje para los que quedaban. Aquí ya no hay lugar para ustedes. Este mundo es nuestro. La extinción no era un accidente, era un proceso deliberado, alimentado por la astucia y el placer de la supremacía. Y aún en medio de esta carnicería, los sobrevivientes intentaban mantener su humanidad. Se consolaban, compartían el último bocado de carne, cuidaban a los heridos. Era una resistencia silenciosa, un gesto que hablaba de la empatía y la conexión que los sapiens nunca comprenderían completamente, porque para ellos, la supervivencia era la medida de todo, y la compasión era un lujo peligroso. La historia de los neandertales se apagaba, no por falta de valor, sino porque su mundo emocional,
Su cuidado mutuo y su dignidad no eran armas eficaces frente a la frialdad calculadora de los sapiens. Ahora, si aún no lo has hecho, suscribirte te permite ser testigo de estas verdades crudas, entender cómo la brutalidad, la estrategia y un extraño placer en dominar a otros moldearon a nuestra especie mucho antes de que existieran civilizaciones. Y mientras el humo de las cuevas se disipaba y los cuerpos eran arrastrados o abandonados, los sapiens emergían victoriosos, no solo físicamente, sino también simbólicamente. Ellos no solo ganaron la batalla, se adueñaron de la narrativa evolutiva, el oscuro placer de matar, la precisión en la violencia, la capacidad de convertir el miedo en herramienta. Todo esto se convirtió en legado. Los neandertales desaparecieron, pero la memoria de su resistencia y dignidad persiste como un eco lejano, un recordatorio de que incluso la fuerza más pura no siempre es la que define la historia. La humanidad, desde ese momento, quedó marcada por esta dualidad, inteligencia y crueldad, astucia y placer en el dominio. Hoy miramos atrás y vemos a los neandertales como meros capítulos de un pasado remoto, pero no olvidemos que su desaparición no fue accidental ni inevitable, fue el resultado de la mente fría y calculadora del Homo sapiens, y de un instinto brutal que aún palpita en nuestro ADN. La violencia no era gratuita, era aprendizaje, estrategia, placer, supervivencia. Cada golpe, cada emboscada, cada muerte fue un paso más hacia la consolidación de nuestra especie como dueña del planeta. Y aunque nos guste pensar que hemos evolucionado hacia la compasión y la razón, la verdad permanece: nuestra especie nació en la brutalidad, en la eficiencia de matar y en el oscuro goce de dominar. Cada sapiens que observó caer a un neandertal aprendió una lección que resonaría durante milenios: que el control del miedo y la vida de otros es poder. Y esa lección, aunque cruel y despiadada, nos convirtió en lo que somos hoy. Así termina esta historia: sangre, estrategia, extinción y un placer sombrío que define la esencia de la humanidad. Los neandertales se extinguieron, sí, pero su memoria nos obliga a mirar al espejo de nuestra propia historia y preguntarnos cuánto de esa astucia brutal sigue viva en nosotros, todavía latente, esperando ser recordada. Si quieres seguir explorando los rincones más oscuros y reales de nuestra evolución, suscríbete y acompáñame en el próximo viaje a la historia que no encontrarás en los libros de escuela. Aquí, la brutalidad no es solo un hecho, es la verdad que nos formó.